Bueno, mientras terminan de ingresar, terminan o siguen muy probablemente durante estos primeros 20 minutos generalmente siguen ingresando, sobre todo, bueno, por lo menos para los de Argentina, ahí es un horario un poco justo, ¿no? Las 6 de la tarde, por ahí recién están terminando algunas actividades y se van a ir conectando. Igual vamos a empezar puntual, así que para respetar. Bueno, primero, gracias a todos los que están presentes. Acá veo que ya hay más de 77 personas conectadas. Como les decía al principio, les voy a pedir a todos que mantengan el micrófono apagado mientras estén las exposiciones para evitar cualquier ruido que desde ya que puede molestar a los demás participantes. La idea de la jornada de hoy, de esta conferencia, justamente en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, por lo cual vamos a estar hablando de las mujeres coreanas, mujeres representadas, mujeres activas, mujeres en distintos roles del arte, tanto en la literatura como en el cine. La idea de esta conferencia va a ser, primero vamos a escuchar los expositores, así que primero vamos a escuchar la exposición de Nicolás, ahora les voy a presentar, después la exposición de Sofía. A ambos les agradezco muchísimo por estar acá presentes, y después de las exposiciones vamos a abrir a preguntas. De todas maneras, quienes quieran ir dejando, porque a veces pasa, bueno, por ahí uno escucha ahí justo algo que de mucho interés, o algo que le hace ruido, algo controvertido, si quieren ir dejando las preguntas en el chat, lo pueden ir haciendo. Quienes, bueno, ya quieran participar, vamos a pedir al final, ahí sí, levantan la mano, tienen una opción, levantar la mano ahí en Zoom, levantan la mano o para darles micrófono y preguntar directamente. Vuelvo a decir las preguntas al final. Más o menos unos 20 minutos de exposición a cada uno de los expositores. Ahí yo igual voy a estar con el reloj controlando. Y voy a empezar, bueno, creo que ahí terminaron, estaba mientras tanto admitiendo, se vuelve complicado. Bueno, vamos a empezar con la presentación de Nicolás Braesas. Nicolás Braesas, que creo que unos cuantos de los que están acá te deben seguir en las redes, en realidad siguen a la editorial, porque bueno, Nicolás es traductor y tiene una editorial, un sello editorial que es el primer sello editorial sobre Corea, es decir, que publica nada más, bueno, no solo novelas, también libros diversos sobre temáticas vinculadas a la península de Corea, que es la editorial Hwarang. Después él les va a pasar el dato en su presentación para los que lo quieran seguir, que fue una gran novedad para Argentina, ¿no? Y creo que para Latinoamérica en general, o creo que quizás me corrige Nicolás, y para Hispanoamérica, este sello original de producir sobre literatura coreana. Él, bueno, originalmente acá en Argentina estudió traducción en las Lenguas Vivas, que es en realidad un instituto justamente de lenguas, de idiomas muy prestigioso de acá de Buenos Aires, y entiendo que para cuando terminó sus estudios, o terminando sus estudios, ya tenía la curiosidad por el idioma coreano, y eso le llevó a Seúl, a ir a estudiar a la Universidad justamente Nacional de Seúl el idioma coreano, y a partir de ahí se va a vincular a este mundo de la traducción, estando en Corea. Y bueno, tradujo varias obras, además de publicar unas cuantas ya obras sumamente interesantes, algunas que aún tengo pendiente de lectura, pero entre las obras que él tradujo encontramos A Vista de Cuervo y Las palabras intraducibles de lengua coreana, que entiendo que ha tenido bastante repercusión porque todavía lo sigo viendo en librerías, por lo menos por mi barrio, así que creo que ha tenido una buena difusión y un buen alcance. Así que le cedo la palabra a Nicolás, y yo me voy a mantener también con el micrófono apagado para no molestar. 20 minutos, yo voy a hacer la tiranía, son 6:10, y después ahí seguimos con Sofía. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Ahora les voy a compartir pantalla porque preparé un PowerPoint para hablar un poquito del tema que nos trae hoy, que sería la literatura escrita por mujeres en Corea. ¿Se ve bien? ¿Ya se ve? ¿Se puede compartir bien la pantalla? Genial. Perfecto. Yo quería empezar hablando
de lo que es el boom de la literatura coreana en Occidente, que es algo relativamente nuevo, y empezó, bueno, con una mujer, con Han Gang, que probablemente ya varias la conozcan acá, la escritora La Vegetariana. Ella fue como un antes y un después en lo que es la internacionalización de la literatura coreana. Antes de ella, si bien había un buen fluir de traducciones de Oriente a Occidente, todavía seguía siendo muy de nicho. De hecho, en el mundo hispanohablante, la literatura coreana no tiene ni siquiera 30 años. Recién a mediados de la década del 90 se tradujeron las primeras obras en España. Después, a principios del siglo XXI, empezaron a traducirse varias en México y en Argentina y en Perú. Y era algo como poquito, hasta que apareció esta mujer, Han Gang, que si no la leyeron, le recomiendo mucho, La Vegetariana. Todo esto empezó exactamente en el 2016, cuando la traductora, Deborah Smith, la traduce al inglés y gana el premio de traducción más importante del mundo, que es el Bookerman Prize. Desde ese momento empieza a haber un interés real en Occidente, y también en Corea, porque todo se ha dicho, ella no era muy conocida en Corea, se hizo conocida gracias a la traducción, fue como, bueno, ¿por qué llama tanto la atención en Occidente? Empecemos a leerla acá también. Fue como una escritora reconocida internacionalmente primero y después en Corea. Un dato de color sobre el viaje de La Vegetariana a Occidente es que la primera traducción en realidad fue al español. Se tradujo primero en Argentina en la editorial Bajo la Luna. 4 años después se tradujo al inglés, pero bueno, como todos sabemos, el inglés es una lengua con más prestigio a nivel internacional, más global, y ahí fue cuando empezó esta ola propiamente dicha. Hoy no les voy a hablar de Han Kang y La Vegetariana, porque para hablar un poco de la temática del día, preferiría hablar de las nuevas voces, de las nuevas autoras, de las que ya tal vez no son tan conocidas en el mundo hispanohablante, o las que podría conocerse un poquito más. Para esta selección, que por supuesto es subjetiva, intenté que haya traducciones o traducciones en proceso para que podamos llegar a leerlas en algún momento. Pero antes de hablar de estas autoras, quería hablar de un quiebre en la literatura coreana, que fue entre lo que representó el siglo XX a nivel literario y lo que empezó a pesar a finales de la década del 90, pero sobre todo en el siglo XXI. Durante el siglo XX la literatura coreana estuvo marcada por el realismo, por un realismo muy politizado. La literatura estaba completamente también dominada por los hombres, muy pocas mujeres publicaban, estadísticamente era totalmente menor, y había como 3 grandes temas. La guerra de Corea, por supuesto, la ocupación japonesa, un sentido de la coreanidad, el pueblo, la tradición, que se estaba perdiendo. Según estos estándares de la literatura, había como una ansiedad muy grande por la modernidad, y siempre se hablaba desde un nosotros, desde el pueblo. El escritor se hacía cargo de una nación. Eso empieza a quebrarse en los 90, ya con una Corea desarrollada, con estos traumas como pueden ser la guerra y la ocupación, no saldados, pero sí ya con el paso de la historia en otro periodo histórico, y se empieza a pasar de esa modernidad trágica a una polifonía posmoderna. Ya no se hablaba tanto desde el pueblo, sino desde una voz más individual. Ya no desde la tradición global, sino desde la experiencia individual. Y acá es cuando empieza a haber un proceso que no solamente fue de escritoras a nivel simbólico, sino también de mercado. Empezaron a aparecer muchísimas más escritoras mujeres. De hecho, al día de hoy, en lo que es el mercado editorial coreano, más del 60% son mujeres escritoras. Y si nos ponemos en lo que se traduce a Occidente, la gran mayoría son mujeres. También lo que empezó a pasar con esta literatura es la internacionalización de las estéticas. Corea tenía una literatura muy endogámica durante el siglo XX, como ya les dije, el realismo era lo que dominaba, y ahora, bueno, empezaron a haber como otros flujos propios de la globalización en una sociedad mucho más conectada con otros países. Y bueno, ahora les quería hablar de esta ola femenina. Hice esta pequeña selección, tal vez algunas ya las conozcan, otras no. A Kim Eran, a Bora Chong, a Chong Serang, a Kim Hye-chin y a Chan Yu-chin.
Ahora vamos a hablar específicamente de cada una. Las elegí porque cada una como que toca un tema bastante particular de lo que es la literatura coreana actual, y fue como destacada en esos sentidos estéticos. Para empezar, quería hablar con Kim Eran, que hace muy poco, de hecho creo que fue la semana pasada, o con toda la furia hace 10 días, se tradujo una nueva novela en España. Ella es una escritora, nació en 1980, es totalmente contemporánea, que está como medio en los márgenes de lo que es la literatura coreana. Ella escribe mucho sobre jóvenes de provincia, en vez de centrarse en Seúl, habla un poquito de los marginados, y escribió un libro, que es un libro hermoso, es un libro de relato que se llama Corre, papá, corre, y habla sobre las crisis de la familia. Todos los cuentos de esta antología, lo que marca la historia es la ausencia de la figura paterna. Padres que migraron, padres que murieron, padres que abandonaron a su familia, y siempre, bueno, cómo se articula la noción de familia, que es muy particular en Corea, ante esta nueva realidad. Lo interesante de ella es que, alejándose de lo que pasaba en el siglo XX, que era la tragedia, lo solemne, estamos perdiendo la tradición, ella escribe de una forma jovial, ante algo tan triste o trágico como puede ser la disolución de la familia tradicional. Ella se lo toma un poco con alegría. Madres que empiezan a ser amigas de las hijas, hijas que toman un poquito el rol de la madre. Está hablando de, bueno, nuevas subjetividades. Ya se pierde un poco el lugar de la víctima para empezar a tener una actitud un poquito más vital, jovial ante la vida. Otro de los grandes temas que escribe ella es sobre lo que se podría decir la juventud perdida post-crisis del 97. Corea tuvo una crisis financiera, económica, muy fuerte en el 97, que hasta el día de hoy sigue teniendo consecuencias, y ella habla un poquito de estos jóvenes hipereducados, que tenían las expectativas muy altas, y de repente el progreso económico, que venía siendo como una maquinita de tren, se cortó y empezó a tomar otros caminos. Y bueno, habla de estos jóvenes que no encuentran su lugar en el mundo. A mí me interesa mucho porque hace como las grandes preguntas de la literatura coreana, el padre, la familia, pero desde un lugar completamente distinto. Habla, bueno, del forjamiento y la identidad de las madres y las hijas, de una perspectiva mucho más contemporánea, mucho más cercana a lo que podría ser nuestra sensibilidad. Estos libros están traducidos en España, no se consiguen en América Latina, pero por correo internacional yo creo que sí, muy recomendada. Después, otra autora de las que les quería hablar era Chong Se-rang. Ella también nació en 1984, unos 30 y pico de años, y su proyecto literario es apelar por el pop, por el kitsch. Ella, a propósito, ella ya se autodenomina la reina de los otakus, apela a la literatura liviana como una forma de entretenimiento. Ella también es guionista de televisión, de hecho una de sus novelas fue llevada a Netflix. Ahora no me acuerdo exactamente cuál título, se estaba haciendo una película. Agarra como todos los clichés de la televisión, empieza a agarrar los elementos de la cultura popular y bueno, los da vuelta en su literatura. En Hwarang publicamos La única en la Tierra, que para los que la leyeron sabrán que es como un homenaje a lo que son los dramas de amor, pero llevándolos a un delirio medio extremo. La novela es que un extraterrestre se enamora de una chica ecologista, es una linda novela. Y bueno, ella es como la voz de una nueva generación, con otros problemas, con otras formas de entender la cultura. Ya no hablamos de la cultura con mayúscula. ¿Se me cerró el Zoom? No, te escuchamos bien. Ah, genial, porque me pareció que se me cerró el Zoom. Bueno, y un dato de color. Ella es una autora... Corea y Japón tienen una relación muy particular con la literatura, se traduce en muchísima literatura coreana a Japón, y ella fue la autora más joven en ser traducida al japonés. Otra autora de las que le quiero hablar es Kim Hye-chin, también nacida en 1983. Hace muy poco en España y en Argentina se publicó esta novela, Sobre mi hija, que es una novela que tocó un tema muy tabú en Corea, que es un acercamiento
a lo LGTB desde el punto de vista de una madre. Es una señora conservadora, un día llega la hija a la casa, ya no puede pagar el alquiler, ella trabaja, pero no puede vivir sola. Esto es uno de los grandes problemas también que aparecen sistemáticamente en la literatura de hoy, que es la crisis habitacional que tiene Corea, el problema de conseguir alojamiento, incluso con trabajo. Pero ¿cuál es el quid de la cuestión? ¿Cuál es el nudo de la novela? Que ella cae con la novia. Y toda la novela es un monólogo interior de la madre que no puede tolerar que la hija sea lesbiana y que la hija no pueda, digamos, vivir por sus propios medios. Digamos que lo LGTB, si bien es una parte muy importante de la novela, también es la pantalla para mostrar un poco los conflictos generacionales con esta juventud completamente globalizada y tal vez con una generación anterior mucho más conservadora con otros estilos de vida. En Corea fue un bestseller porque, bueno, fue una de las primeras novelas que tocó el tema de las minorías sexuales de forma totalmente directa. Acá, si bien es una autora que yo digo que es mujer, se llama Chuna, en realidad no se sabe bien quién es, porque nunca mostró la cara, nunca mostró su biografía, es como una autora secreta, por así decirlo. Yo sé que es mujer porque, bueno, conozco un escritor que la conoce, pero digamos, toda su presentación en público es como esta cosa digital de no conocernos. De hecho, en un momento en los 90 no se sabía si era un individuo o un colectivo de escritores. Ella fue una figura fundamental de la ciencia ficción en los 90. El anonimato digital fue una de sus características para presentarse, y algo muy interesante de lo que es su producción literaria es que al principio fue un fracaso total en lo que fue la literatura mainstream, por así decirlo, en el sistema editorial más tradicional. En Corea, para publicar, tenés que ganar un premio literario, probablemente de una editorial particular, esa editorial te publica y así es como entras en el sistema. Ella nunca ganó un premio literario, no la aceptaban en ninguna editorial, así que se abrió un blog y empezó a escribir su propia literatura y de repente se hizo muy, muy, muy famosa. Acá, si ustedes la buscan en internet, Chuna, les va a aparecer este Coballito, porque ella, digamos, es como la figura con la que se presenta. Acá estos dos muchachos son dos escritores de ciencia ficción y ella sería en el medio la figura del conejito. Lo que a mí me parece interesante de ella es que fue la primera escritora coreana de ciencia ficción en crear como una saga literaria, algo que hoy es mucho más frecuente, en los 90 no tanto, y realmente creó un mundo. Esta idea de mundo total que puedes entrar por Chuna mediante los cuentos, mediante las novelas, y es como todo interconectado. Por eso es que no se sabía si era un colectivo o realmente un solo escritor, porque tenía un mundo demasiado complejo. De todas las escritoras que estoy presentando hoy, esta es la única que no está traducida en español. Ojalá que algún día llegue, pero bueno, la ciencia ficción es un tema bastante de nicho todavía en la esfera hispanohablante. También les quería hablar de Chang Yu-chin. Esta autora nació en 1986 y escribió un libro que se llama Las penas y las alegrías del trabajo, que cuando salió fue un furor entre los oficinistas. ¿Por qué entre los oficinistas? Porque ella empezó a hablar del mundo del trabajo en Corea, ya no desde esa literatura militante de izquierda del siglo XX, que era como los obreros contra los patrones, el sufrimiento, sino ya el día a día. Llego al trabajo y me peleo con mi jefe, llego al trabajo y tal vez tengo onda con un compañero. Hablar de la sustancia del día a día, yo no sé si ustedes vieron esta serie The Office, sería como una suerte de The Office coreano. Y ella tuvo como un recorrido literario un poquito similar al de Chuna, que es que al principio no se le dio mucha importancia, pero fue tanto el furor que generó entre los oficinistas, fue tanta la pasión que empezó a generar, todo el mundo hablaba de sus libros, que bueno, ahí empezó a ser reconocida. Así que lo que hace ella es básicamente hablar de la vida cotidiana del trabajador promedio, que como ustedes sabrán, el tema laboral en Corea es un tema bastante candente, muchas horas laborales,
ciertos cortocircuitos por lo que se exige, pero bueno, es una gran autora para entender un poquito lo que es la vida laboral en Corea. Como dice acá, es un gran fresco sobre la vida oficinista contemporánea. ¿Por qué digo esto de cómo Chuna se hizo conocida, cómo Chan Ryu-chin se hizo conocida, o incluso Chong Seran, que tuvieron todos caminos muy distintos? Porque en Corea, lamentablemente, hasta hace relativamente poco, era muy difícil ser escritor y ser mujer. Como que realmente eran un exotismo en el ambiente literario y no se las tenía en cuenta. Primero por ser mujeres y después por lo que escribían. Tenían como una mirada femenina, por así decirlo, sobre la literatura que no era muy tenida en cuenta por los intelectuales, por la academia, y ellas hicieron su camino por medios alternativos. Es interesante que Chuna lo hizo por blogs, ella la hizo mediante el boca a boca, Chong Seran mediante las, por así decirlo, reuniones de otakus, esas ferias, vieron, donde la gente se junta a bailar, a comprar cómics, a cambiar discos. Y bueno, son todas mujeres que lucharon por estar donde están. ¿Hola? Ah, bueno, pensé que alguien Sí, estaba pedimos preguntando. que mantengan sí, el micrófono apagado ahí, ese fue el problema. A mí lo que me interesa de todas estas autoras es que, a pesar de que tuvieron una vida difícil, a pesar de que tal vez sus condiciones materiales para ser escritoras no fueran las más fáciles, tomaron una actitud completamente distinta ante la tragedia de lo que era la literatura anterior y fue como vital, fue vida, fue alegría. Es como, se nota mucho por eso nueva ola de escritoras, la frescura en sus textos. A ver cómo vamos de tiempo. Vamos bien. Quería contarles, para ir cerrando, sobre una autora que tal vez algunas conozcan, otras no, pero es una persona que van a empezar a escuchar cada vez más seguido. Bora Chong. Ella, el año pasado, si bien no ganó el Booker Prize como Han Gang, sí quedó en la lista corta, casi lo gana, y es como el nuevo caballito de batalla de la literatura coreana. Si del 2016 hasta hace nada Han Gang era la carta de presentación de la literatura coreana, hoy hay todo un movimiento de agentes literarios, de críticos, de traductores, para empezar a poner a Bora Chong en el centro de la escena. Ella es una escritora realmente muy extraña. De hecho, el género que cultiva se llama Weird Fiction. Ficción rara podría traducirse. Algo como lo que es en Argentina Samantha Schweblin, o en Bolivia Liliana Colanzi, o Mónica Ojeda en Ecuador. Y nada, tiene realmente un estilo muy extraño y muy particular en el cual hace una mezcla de lo fantástico, la ciencia ficción y bueno, lo extraño. Yo creo que lo interesante de Bora Chong es que, a diferencia de lo que se venía viendo, por ejemplo, siglo XX, una literatura mucho más endogámica, mucho más cerrada, mucho más centrada en lo único que pasaba en Corea, una literatura de los 90 y de parte del siglo XX como imbuida por la globalización, por las estéticas más internacionales. Acá ya estamos viendo con Bora lo que puede pasar con la música, con el cine, con la serie, de ya una Corea creadora de sus propias estéticas y que se van imponiendo al mundo, ya como diluyendo todos los, digamos, géneros occidentales y en esa hibridez tan particular que es Corea, generando algo propio. Yo creo que Bora Chong, que es de las primeras escritoras, que está haciendo como ese camino inverso de ya no recibir, sino empezar a dar al mundo ciertas, digamos, flechazos estéticos. Su libro más importante, Conejo Maldito, se va a publicar en España este año, en octubre, pero en Colombia ya salió otra colección de cuentos que ojalá se consiga en España y en toda Latinoamérica, porque es una escritora que vale la pena conocer. Los Bueno, cuentos... mi rol es decirte que te quedan pocos minutos, así que No, para igual con tener en esto voy cuenta. cerrando. Como verán, en 20 minutos lo que hicimos fue simplemente ver un par de autoras, un par de corrientes estéticas y lo diversa que puede llegar a ser la literatura coreana en la actualidad. Espero que nada, puedan leer algunas de estas autoras, que se animen a entrar en sus mundos. Son todas escritoras de muy buena calidad,
Y bueno, después de la charla de Sofía, seguimos con las preguntas. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Gracias también por respetar ahí muy fiel los tiempos. Voy a ir admitiendo que tenemos más personas. Podés, si querés, dejar de compartir pantalla, así entra Sofía. Y bueno, muy interesantes. Después, como les dije, vamos a hacer las preguntas al final. Bueno, confieso que la vegetariana sigue estando entre mis favoritos, al igual que sobre mi madre, que me pareció también muy bueno. Después vamos a discutir. Así que bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la licenciada Sofía Ferrero Cárrega, que ya ha participado en un par de ocasiones de estas conferencias abiertas que hacemos en el marco de la Diplomatura en Estudios Coreanos. Ella es licenciada en Comunicación Social, especializada en crítica de cine, directora artística del Festival Internacional al Este de Perú. Da clases sobre cine argentino, cine latinoamericano en la Universidad Nacional de Córdoba. Ella es de Córdoba, vive en Córdoba, pero ha vivido varios 3 años, quizás un poquito más, ella me puede corregir, en Corea, en Busan, de hecho, donde es la cuna del cine, y forma parte del equipo docente también de la Universidad Siglo XXI en la licenciatura en periodismo. Así que bueno, Sofía. Bueno, muchas gracias. Nicolás, creo que tendrías... Sí, no sé si él tiene que dejar de compartir pantalla para vos por compartir o podés... A ver, me parece la opción. Vamos a ver. Sí, lo puedo sacar yo. Perfecto. Ahí va. A ver. Ahí se ve. Sí, sí, ahora se ve bien. ¿Sí? Se me ha puesto medio raro. Bueno. Bueno, nada, quería agradecer de nuevo y expresar mi más profunda envidia hacia todas las personas que pueden, que disponen de esta diplomatura en estudios coreanos. Cuestión que tanto María del Pilar como yo y Nicolás también, por lo que escuché, que si bien lo conozco no tenía tan presente su formación, hemos tenido que buscarnos la vida y leer de una forma muy autodidacta y formarnos de una manera muy autodidacta. Así que qué hermoso que existe esta posibilidad, que sea local y que las actividades tengan tanta repercusión, porque no solamente nos da trabajo a las personas que venimos trabajando de esto, sino que también habla de todas las posibilidades laborales que hay en los estudios coreanos, ¿no? Y los estudios asiáticos. Es increíble la falta de personas formadas que hacen, que hacen falta en los lugares que hablan en español, por ejemplo. Entonces, bueno, para todas las personas que quieren seguir estudiando, es una gran motivación porque, bueno, hacemos mucha falta. Se abren cada vez más espacios, se abren cada vez más espacios incluso de formaciones superiores, entonces eso nos obliga a seguir estudiando, a seguir formándonos y poder armar realmente una red de profesionales con una perspectiva muy latinoamericana de los estudios coreanos, que eso también es súper interesante, y no depender tanto de esta lengua central que mencionaba Nicolás, que es el inglés, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Leer somos occidentales, eso no lo podemos evitar, pero por lo menos no somos tan centrales ni una cultura tan hegemónica como la anglosajona. Así que bueno, les invito a seguir estudiando, a seguir formándose y qué bueno que existan estos espacios también, ¿no? Y estas charlas abiertas, porque por ahí, bueno, no todas las personas tienen la posibilidad de estudiar ahora, pero quizás en un futuro también, si no entiendo mal, el primer llamado de este año se agotó. No hay más cupos, Exacto. ¿no? Tenemos hasta gente que escribe enojada, pero bueno, tenemos también nuestros límites
en las cortes, porque es un programa virtual, por lo cual también tiene otra didáctica respecto a lo presencial, y sí, ya tenemos agotadas la corte de marzo y la de mayo también. Para poder asegurar cierta calidad, ¿no? Porque después hay que leer esos trabajos, hay que interceptar esas dudas y bueno. A ver, quiero ser prolija y poder compartirles pantalla. Esperen que tengo... No compartir las pantallas, sino ampliar. Control P era, nunca me acuerdo. Bueno, es un desafío para mí hablar de este tema en 20 minutos, así que decidí enfocarme en dos directoras, que son dos directoras que han significado mucho para el camino que por lo menos justo antes de la pandemia emprendieron estas directoras que son más jóvenes, que tienen otra edad y que tuvieron mucha más repercusión. Dicho esto, también decirles que es una lucha muy constante el tema del acceso de las mujeres a los grandes presupuestos. No solamente a los grandes presupuestos, sino también a los grandes temas. Hay una regla no dicha, que eso se sabe y se ha sostenido por lo menos estos últimos años, que a las directoras mujeres no les habilitan más de 6 millones de wones, 6 billones de wones, que serían algo así como 4 millones de dólares, que ese es el presupuesto máximo. Entonces, bueno, hay muchas de estas directoras que se ven obligadas o a dejar de hacer películas y trabajar en la codirección o asistencia de dirección de directores varones, que eso es básicamente lo que hizo Julie Zhang, que es la segunda directora sobre la que vamos a hablar, y si no, hablar de temas más chiquitos y para conseguir más presupuesto, sobre todo hablar de temas femeninos, ¿no? Que les importen, que hablen de la forma de estar, de ser de las mujeres en las sociedades coreanas, y de películas muy chiquitas y de bajo presupuesto, que les va súper bien en festivales muy chiquitos, pero que después en taquilla tienen una representación mínima, porque sabemos que las películas con grandes presupuestos se les asegura de entrada una cantidad de salas habilitadas y una distribución que no tiene nada que ver con una película independiente que puede llegar a tener, no sé, 20, 30 salas en todo el país contra 300 salas con una película coreana con gran presupuesto. Así que bueno, lo primero que vamos a mencionar es esta gran directora que se llama Lee Kyung-mi. Ella es la directora justamente de la serie que mencionaban recién, de la enfermera escolar. Ese es el último trabajo que ella hizo, que trabajó con la novela que mencionó, de la autora que mencionó Nicolás recién, y ella tiene una trayectoria bastante inusual. ¿Por qué? Porque tiene, como vemos aquí, muchos cortometrajes, varios largometrajes, pero sobre todo The Truth Beneath, esta que se les marco aquí, que es de 2016, que quizás la vieron, y si no la vieron se les recomiendo encarecidamente. Es su primer largometraje y trata sobre es un thriller, que el thriller es un género súper masculino en Corea. Bueno, y ella logró conseguir el presupuesto necesario. Si se fijan y googlean, van a ver que reconocemos un montón de actores y actrices. Tuvo un gran recorrido y la protagonista del thriller es una actriz que seguro que la conocen mucho de doramas, es una de las actrices que tiene más recorrido dentro de Corea y fuera también. Y la protagonista es esta mujer que es la esposa de un político y que hay un escándalo ahí que tiene que ver también con su hija, y tiene esta transición entre la vida familiar, que es el espacio predominante de la mujer en general en la sociedad coreana, y la injerencia que tiene sobre la vida de su esposo en temas de política y sobre las decisiones que puede tomar con respecto a la educación de su hija. Es un peliculón. Cumple muy bien con el género, que es un género difícil, el thriller, porque no llega a ser terror, es suspenso, pero tiene que ser muy actual para que el suspenso funcione. Tiene también que ser coreano para que nos interese, pero al mismo tiempo tener algún tipo de conversación con Occidente, y encontrarnos en el medio, en ese camino que es tan distinto entre la cultura occidental y la coreana, y bueno, y todo eso sucede en este peliculón. Después hizo un corto en Persona que está en Netflix, o estuvo en Netflix, es de Netflix de hecho,
que la protagonista de su corto, en estos que son varios fragmentos, es IU, la cantante, y aparece, un dato de color que les cuento, un irlandés colorado que hoy es su marido, se casó con un crítico de cine, con Pierce Conrad, esta directora, y bueno, tienen ese trabajo colaborativo porque él trabaja también con ella. Déjenme pasar. Bien, entonces, ¿cuál es la característica de la carrera tan inusual de esta directora? Es que trabajó con Park Chan-wook, que lo conocemos por Old Boy, por la última película que se estrenó ahora a fines del año pasado, que es Decision to Live, que se estrenó en Cannes, que es uno de los directores más renombrados y más importantes. Espero que lo conozcan y si no, anoten este nombre y vean todas sus películas porque es realmente imperdible. Y ella trabajó mucho con él como asistente de dirección, que es un rol importante para aprender el oficio de dirigir una película, y también como guionista. ¿Y qué sucedió después de esto? Que Park Chan-wook la produce a ella. Que esto es algo también importante de mencionar porque estos grandes directores que forman parte de la famosa ola coreana, el Hallyu, la Korean Wave, son responsables de financiar y producir a estas escasas directoras mujeres que consiguen un poquito más de financiación. Bong Joon-ho hizo lo mismo, el director de Parasite, con su traductora. Recuerden que cuando él empieza a ganar los premios en Occidente, él reconoce mucho a la persona que lo traduce a él. Bueno, esa persona, que es una directora muy joven, también es directora de cine, y él le estaba produciendo su película. Y Chang-dong, que es el director de Burning, el director de Peppermint Sugar, también la produce a Julie Yang, que es la segunda directora sobre la que vamos a hablar. Entonces, bueno, es importante entender que estas mujeres también consiguen, gracias a su trabajo, ser producidas por estos grandes directores que salen a respaldar y a interesarse en estos proyectos de estas mujeres, ¿no? Bien, no nos vamos a profundizar en la película, espero que la hayan anotado, y pasamos rápidamente a Julie Yang, que ella también es de 1980, son bastante contemporáneas. La directora Kim es del 70 y pico, 75, 76, así que son directoras que son contemporáneas entre ellas. Sin embargo, es una generación previa a las directoras que quizás estamos más acostumbradas a ver sus películas, como Kim Bora, que es la directora de House of Hummingbird, o Lee Do-yeon, que es la directora de Kim Ji-young 1982, que también está basada en una novela de una mujer. Bien, y la filmografía de esta directora es mucho más corta. Yo les quiero recomendar encarecidamente que vean su primer largometraje, que es este de aquí que les marco, A Girl at My Door, de 2014, que está protagonizado por Bae Doona, que es la actriz esta que la hemos visto un montón, incluso en Eight Sense, era la serie esta de Netflix, nunca me acuerdo el nombre, que ya tiene varios años. Trabajó bastante en Hollywood, es protagonista de The Host, de la película de Bong Joon-ho. Bueno, es una actriz muy, muy reconocida. A Girl at My Door es la historia de una policía que es lesbiana, trabaja mucho con ese tema también, y es alcohólica. Y la envían a trabajar a un pueblito, y ahí se encuentra con la situación de una niña que es abusada físicamente con violencia en un pueblo que parece todo muy tranquilo, que ese es un contraste que utiliza bastante el director Lee Chang-dong, que es este director que les cuento que le produce esta película, que es el contraste entre la naturaleza y el pueblo y la tranquilidad y toda esta cuestión más que quizás relacionamos a los pueblos de Corea o a los pueblos en sí, con los infiernos gigantes y con las cosas increíblemente violentas que suceden en estos lugares tan pacíficos en principio. Y la última película que se estrenó, fíjense, de 2014 a 2022, tardó 8 años en hacer una película esta directora, es Next Suhi,
que es un peliculón. Yo lo pude ver, yo estuve en octubre en Corea y estuve en el Festival de Busan y ahí la presentó también en la Semana de la Crítica de Cannes, que eso también es un dato importante porque el Festival de Cannes forma parte del canon de lo que son las buenas películas en Occidente. Bueno, esta película tuvo su presencia ahí y es muy interesante porque trabaja sobre a ver si tengo aquí, esta. Está basada en una noticia real que la directora lee de unos planes de trabajo que quizás nos resuenan un poco con lo que quiso hacer Larreta hace muy poquito, que fue conectar la educación de los últimos años del secundario con las prácticas en empresas. Bueno, en Corea se hace eso y es la historia de una chica que en el último año del secundario muestra muy descarnadamente cómo funciona la explotación a estos menores de edad con la excusa de que son prácticas laborales en un contexto de secundario, en un call center en este caso, y es el caso de esta chica que se termina suicidando por las presiones y el maltrato de los jefes y las jefas. Y es re interesante la película, no solamente porque se mete con el sistema laboral y la poca alegría en el futuro de estos jóvenes, que es un tema muy serio en la realidad de Corea, no solamente a nivel educativo, sino también laboral, en la competencia, en la cantidad de horas que tienen que trabajar para lograr un sueldo digno, para lograr avanzar y profundizar sus carreras profesionales, sino que la película tiene varias partes y va como cambiando de protagonista. La primera protagonista por los primeros 40, 50 minutos es Suji, la que lleva el nombre de la película, Next Suji, y la segunda parte de la película, la protagonista es Beduna, la misma actriz de la película anterior, que es la policía, y que empieza a investigar, porque no es el único caso de suicidios en esos contextos laborales. Así que bueno, como ven, son directoras que se meten con temas profundos, con temas importantes. Yo me pregunto por ahí qué pasaría si una directora quiere hacer una película más liviana, una película más de entretenimiento, de acción. Y bueno, la respuesta es la directora In Surie, que es la directora que tiene la misma cantidad de películas de todos estos directores varones que empezó a filmar en el principio del 2000 y que su militancia es hablar no solo de temas femeninos, sino de hablar de temas que les interese. Entonces, la última película, por ejemplo, que salió el año pasado, es una película de acción protagonizada por dos varones. Fin, no habla del universo femenino, no habla de temas súper importantes, no se mete con temáticas que tengan que ser relevantes y que tienen que abordar la realidad social, no. Su militancia siempre fue hacer películas que le interesaran hacer. Una de sus primeras películas habla sobre tres amigos y el sistema obligatorio del servicio militar y de lo que viven estos varones. Y le costó muchísimo conseguir financiación justamente porque era una mujer. Entonces ella cuenta que lo que le decían era, ¿por qué no haces una película o una comedia romántica o una película sobre mujeres? Y lo que significa ser mujer en Corea, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que les quería compartir, dejarles estos dos nombres sobre todo y contarles también que hay una asociación de mujeres cineastas que está militando desde los 90, no es nada nuevo, y que básicamente lo que logran generar es el Seoul International Women Film Festival, que es un festival, uno de los primeros festivales del mundo especializado en cine hecho por mujeres. Es una maravilla ese festival, la cantidad de películas hermosas que no veríamos, con la relevancia que tienen en este festival, ¿no? Quizás quedarían, los festivales son un laberinto de información y muchas veces las películas independientes justamente quedan perdidas en ese mar de programación. Y el Seoul International Film Festival, Women Film Festival, es un festival que viene trabajando hace mucho tiempo por darle relevancia a películas hechas por mujeres y diversidades. La misma organización de estas mujeres que funda este festival, funda también el Encuentro de Mujeres y Profesionales del Cine, llegan a tener Women in Film Korea, es una organización muy fuerte que no tiene un gran número, 300 personas no nos parece mucho, estamos hablando de un país que tiene más de 20 millones de habitantes, pero sin embargo la cantidad de mujeres que trabajan en el cine sigue siendo
insignificante con respecto a la cantidad de varones en roles con decisiones, roles con decisiones con poder, digamos. Jefas de área, directoras, guionistas, etcétera, etcétera. Entonces, esta organización, una de las tareas más importantes y relevantes que tiene anualmente son estadísticas. ¿Cuántas mujeres estudian cine? ¿Cuántas terminan ejerciendo? ¿Cuántas películas logran hacer? ¿Cuál es en promedio la cantidad de dinero que logran tener? ¿Con qué empresas logran trabajar y con cuáles no? Son los datos, ¿no? Los datos que son tan importantes para poder trabajar con la realidad. La representación de las mujeres en roles de poder sigue siendo de menos del 20%, que es un número súper similar a Argentina. En Argentina tenemos el 23% de mujeres directoras con respecto a varones, y no es porque no nos interesa hacer cine, es porque no conseguimos dinero y porque todo nos cuesta mucho más. Entonces, bueno, me parecía interesante dejarles con estas, por lo menos, dos nombres importantes de dos directoras que les abren un poco el camino a las directoras que de 2019 esta parte empiezan a hacer películas como las que mencionamos antes, ¿no? Kim Bora, Lee Do-young, y directoras que se encuentran en estos textos, estas listas de 6 directoras mujeres coreanas que no te podés perder. Las mejores películas dirigidas por mujeres que no te puedes perder. Bueno, van a encontrar todos estos nombres, son directoras súper jóvenes, que está buenísimo, pero bueno, siempre esperando ver cuántas películas más logran hacer. Antes de terminar, Sofía, tengo una pregunta de números que me perdí o no sé si se escucha bien. Cuando hablaste del financiamiento, lo dejé anotado, dijiste 6 millones de wones. Sí, 6 billones. Ah, perfecto, porque yo escuché millones y millones y dije, ay no, algo debe estar mal. $5.000. Perfecto, claro, dije, qué poco dinero, realmente con eso no van a llegar muy lejos. Listo, era solo esa aclaración. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y por ahora tenemos pocas preguntas, igual ahora dejo, pero voy preguntando. Bueno, primero, acá tenemos a alguien que es la pregunta quizás más obvia, ¿dónde puedo ver las películas? Que no debe ser sencillo. Y ahí se contestan las dos. Te pregunta Andrea, me gustaría saber un poco más cómo se define esta idea del universo femenino para que les den más dinero en sus proyectos a estas directoras y si hay una especie como de checklist a llenar o bueno, si hay alguna estrategia. Bueno, a ver, las películas, la mejor forma, y acá es todo básicamente ilegal, porque gracias a la piratería es que hemos aprendido tanto de Corea, de eso no pueden renegar, porque gracias a la piratería y a la solidaridad de las personas que traducen, que tienen así una velocidad apabullante en hacer los subtitulados, sobre todo piensen que yo empecé a estudiar sobre Corea en 2008. En 2008 realmente dependíamos de toda la generosidad de estas personas que se ponían a traducir los subtítulos y a subir los capítulos de los doramas que queríamos ver. Se encuentran muchos en torrent, por suerte están en altísima calidad, y después en páginas amigas, Cine Asiático Online, en Asia Team, yo descargaba bastante de ahí. Sí, son películas que están... esa película, busco bien el nombre, porque no recuerdo. Viene los Waikiki Brothers, ahí está, Waikiki Brothers, de Im Sung-rie. Y con respecto a esta checklist, a ver, hace relativamente poco, que es un poco lo que mencionaba Nicolás, se descubre que el universo femenino es un gran mercado. Entonces, escribir libros sobre el universo femenino, hacer películas sobre el universo femenino, hay toda varias generaciones de mujeres que tienen poder adquisitivo y que quieren ver eso. Por ejemplo, Kim Ji-young 1982 fue un éxito editorial y fue un éxito en pantalla. ¿Alguien dijo algo? No. Bien. Entonces, eso, lo que significa ser mujer hoy, los desafíos laborales, los desafíos de las carreras versus la familia,
qué sucede con la convivencia con los suegros y la familia política, volver a trabajar o tener una familia, estudiar o conseguir marido, viajar o quedarse, hacer carrera, eso básicamente. Y si no, comedias románticas, digamos, cómo conocer al hombre de tu vida. Esos serían los temas a los cuales son empujadas con más facilidad las directoras mujeres para darles más plata. O sea, si hacen una película con estas temáticas, es muy probable van a conseguir mucha más financiación que si quieren hacer un thriller o una película de terror. Eso sigue siendo así. Le voy a preguntar no sé si alguno quiere levantar la mano, pero primero sigo en el orden y le voy preguntando a Nicolás. Igual, Sofía, tenés más preguntas, entonces si querés podés igual ir mirando. ¿Por qué es tan difícil publicar en Corea? Si es una cuestión más social o económica. Bueno, no sé si no es difícil en varios lugares del mundo, además de Corea. ¿Y existe alguna organización que reúna escritoras, ¿no? Así como hablaba Sofía de la Organización de Mujeres del Cine de Escritoras. En Corea es difícil publicar en un sentido que tal vez no existe como acá en Argentina la edición independiente. Están como varias editoriales muy bien establecidas, casi todas multinacionales, y todo lo que es la producción literaria pasa por esos canales. Por eso Chuna lo rompió, otras escritoras también pasan, pero Argentina, por ejemplo, pongo el ejemplo de Argentina porque es el país que conozco y donde vivo, hay una gran cantidad de editoriales independientes e incluso tienen más prestigio que las multinacionales. En Corea no pasa eso. Así que es una cuestión de depender de un concurso literario, o como pasó con Han Kang, ser exitosa en el extranjero, que es muy raro lo que le pasó a Han Kang para después ser reconocida en tu propio país. Lo de Han Kang es casi algo único. Aunque con Morachok pasó algo similar. Y después no existe una organización de escritoras. Hay solo un comentario, porque por ahí hay varios alumnos de la diplomatura, esto lo que está diciendo Nicolás es súper interesante, porque bueno, la diplomatura estudian el modelo de desarrollo, y bueno, cómo se va conformando, esta relación del Estado con los chaebol, y bueno, pareciera ser justamente también parte, no entramos específicamente en la industria editorial, pero representa bastante lo que estudiaron por ahí muchos ya en la diplomatura o que van a estudiar, ¿no? Esta enorme concentración de capital que bueno, que tiene, entre tantos límites que tiene uno justo de lo que está haciendo referencia Nicolás. No, básicamente eso. Tenemos varias preguntas, mientras sigo en orden, porque quizás haya más para Nicolás, ahora para Sofía. ¿Cómo se llama, te dice, la película sobre el servicio militar coreano que mencionaste al final? ¿Y Waikiki Brothers. ok. ¿Cuándo, quizás al chat ahí el nombre, cuándo se produce un quiebre en la cinematografía coreana en general? Si hay algún ente que financie estilo Inca. Bueno, sí, ahí les va a explicar Sofía, que entiendo que estuvo reunida con ellos. Sí, el Inca coreano se llama COFIC y tiene un montón de, digamos, funciona como funcionan este tipo de instituciones a través de políticas culturales claras, donde se destina dinero para, por ejemplo, ahora había dinero para óperas primas de mujeres, por ejemplo, que era una categoría nueva que se iba a implementar desde este año. Después hay dinero para web series, hay otras para todo cinematográfico, todo audiovisual, digamos. Pero sí, el COFIC funciona muy bien y trabaja mucho con los festivales internacionales para poder también llevar retrospectivas y hacer trabajo fuera de Corea también. ¿El sistema de financiación está sujeto a la venta de entradas como en Argentina o reciben en Argentina la venta? También. Sí, hay un impuesto que vuelve a la industria a través de las entradas, que es una lucha constante, digamos. Pero sí. Voy a leer. Eso es bastante universal. Ok. Voy a leer dos preguntas que son como generales, así que entiendo que pueden ir dirigidas a cualquiera de los dos. ¿Cuáles consideras que son los impactos actuales, características feministas en lo que se denomina la cuarta ola feminista? Entiendo que tanto en lo que hablaban del cine o la literatura,
Y una otra pregunta que está un poquito más abajo, que también es general, y dice, ¿qué creen que se diferencian estas mujeres coreanas de las mujeres latinoamericanas en términos de sus dificultades para encontrar financiamiento para sus producciones literarias o cinematográficas? Si creen que estamos tan avanzados con respecto a ellos, y ellos están transitando una fase que acá ya se vivió. Voy a dejar ahí, para no... Un poco complejo. Sí, yo lo que diría de las dificultades para publicar, como dije, hoy en Corea, la gran mayoría de lo que pasa en el mercado editorial son casi todas mujeres. Es algo que no está pasando solo en Corea, sino en casi todo el mundo, que hay como una ola global de literatura femenina. Así que en ese sentido, como que cambió mucho el signo de los tiempos, y las dificultades para entrar en el, digamos, sistema editorial, capaz que lo tuvieron más las primeras escritoras de los 90, principios del 2000, pero ya hoy por hoy, al contrario, como dijo Sofía, incluso hay un público muy específico que busca ese tipo de producciones culturales. Es como, tal vez ya no me interesa ver la película de acción para hombres, sino, bueno, cosas que están más relacionadas con mi realidad, con mi sensibilidad. Y con respecto al feminismo, sí, en Corea se dan... El feminismo, esta cuarta ola, lo que tiene es que es sumamente global, tiene sus particularidades en cada país, porque somos distintos, pero hay como ciertas, digamos, paradigmas globales, y en Corea, por supuesto, se debaten. De las que hablamos hoy, por ejemplo, en Sobre mi hija, es un claro ejemplo de eso. Sí, Sofía en quiere realidad, decir. a ver, hablar de feminismo, yo la verdad es que trabajo mucho con perspectiva de género como crítica de cine y siempre me costó mucho encontrar información respetable en un punto, no, no porque haya sido información, a ver, ¿cómo decirlo? He intentado profundizar en el feminismo en Corea y me he encontrado con textos en inglés escritos por occidentales sobre el feminismo en Corea. Y estando allá, viviendo 3 años allá, me di cuenta que al ser una sociedad confuciana y al depender, estar organizada desde una jerarquía que tiene un montón de cuestiones en el medio, es muy difícil no ser eurocéntrica cuando le metemos estos conceptos a, a, a lecturas de culturas tan distintas. Entonces, lo que me animo a decir en 2 frases, porque aparte estamos conversando, ni siquiera, o sea, esas 2 preguntas son 2 hermosos temas de tesis doctorales. La comparación entre las mujeres coreanas y las mujeres latinoamericanas, las diferentes relaciones, o sea, es imposible responderlo seriamente con una respuesta tan corta. Es que se empieza a hablar de temas, se empiezan a organizar las mujeres y empiezan a estos datos que yo les contaba, que empiezan a recopilar, bueno, ¿por qué yo estoy ganando la mitad que mi compañero? Si estoy haciendo lo mismo, si estudié en una mejor universidad, si está pasando esto, ¿por qué? ¿Cuál sería la razón? Bueno, acá está el dato. Ahora explícame vos, digamos, el argumento obviamente va a ser patriarcal, pero por lo menos contamos con un montón de información y de datos para ir a luchar por un mejor reconocimiento de nuestro trabajo, digamos. Pero bueno, hasta ahí me animo a responder. Sí, me parece muy bien igual esta aclaración que hace Sofía, porque también aparte lo de englobar toda Latinoamérica, ¿no? Cuando hay realidades también del mundo de las mujeres, de las desigualdades muy distintas, dependiendo de los países, dependiendo dentro de los países, de las regiones, también sería estar de alguna manera eh, mintiendo un poco, ¿no? Por ahí la pregunta surge de acá, de la realidad argentina, y Argentina hay que ver de dónde, si surge de las grandes ciudades de Argentina pensando en determinadas realidades que por ahí después no son las que involucran a otras regiones del país y mucho menos de Latinoamérica. Hay una pregunta ahí muy puntual, que es si buscan para Sofía financiamientos con partners extranjeros para la producción de estas películas. A ver, ahora se está trabajando mucho con plataformas, que es de hecho, ahí sí podemos generalizar un poco, las últimas películas y las últimas series de varios países latinoamericanos están dirigidas por mujeres. No sé, las últimas directoras chilenas que han hecho películas independientes son las que están copando todas las producciones chilenas en Netflix. Bueno, lo mismo está pasando con Corea.
si profundizamos en los créditos de las series, quiénes escriben, quiénes dirigen, quiénes están detrás, los showrunners, que sería como el nuevo nombre de los productores y las productoras, que son las personas que dicen, bueno, quiero hacer esto, voy a contratar a esta directora, voy a contratar a este guionista, voy a contratar a estos actores. Son casi todas mujeres. Es como un ámbito laboral que se está desarrollando que es bastante fructífero, con sus limitaciones, porque por supuesto tiene que ser bastante global y tiene que ser pensado apto para todo público, para que mucha gente lo pueda ver y bueno, tenga más que sea mejor negocio, digamos. Pero en términos de poder trabajar, las plataformas, sobre todo Netflix para Corea, está siendo un espacio muy fructífero, con 500.000 críticas para hacer, ¿no? Pero bueno, de nuevo, estamos conversando. Voy a leer una pregunta y capaz requiere alguna aclaración, porque por lo menos a mí no me queda tan claro. Dice, ¿existe una ola asiática feminista que surja simultáneamente con la occidental, ya que muchas autoras coreanas o asiáticas son de descendencia americana? Y ahí no sé bien a quién se refieren, porque ellos justamente han presentado autoras que son, bueno, que no están vinculadas. Hay autores descendientes, digo, de la diáspora en Estados Unidos, pero no son los casos que ellos mencionaron, quienes viven en Occidente para poder publicar en inglés y ganar reconocimiento. Ahí creo que justo no, si no me equivoco, no han hecho menciones a estos autores de las migraciones ni directoras de la migración. Sería otro tema, como diría recién, ¿no? Sería para otra charla interesante, pero me parece que justo no es el caso de que ellos hicieron menciones, no están vinculados a estas comunidades migrantes. Había leído, dice Lali, que el gobierno de Corea revisaba, entre comillas, los programas que se emiten por televisión, si existe algo similar para el cine o la literatura, digo, ¿qué tanta libertad de expresión, de prensa existe allá? Acá solo hago una aclaración, revisaba suena a que están los controles de censura. Las censuras en realidad ahora por ahí, Sofía, lo explícame, en el tema del cine que está más estructurado, es más fácil de visualizar, digo, siempre existen, digo, así como, ¿no? Cuando uno era chico, el cartel a las 10 de la noche de los programas que eran para cierta edad, empezaban después de las 10 de la noche. Hay tipos, no sé si eso quita la libertad de expresión, habría que ver, que revisar si te estás refiriendo al control de censuras, pero hay formas de censura siempre en la televisión, no se puede estar mal interpretada la discusión, ahí les dejo la palabra, digo, los medios públicos siempre tienen, bueno, y privados también, todos están sujetos a condicionamientos, ¿no? Quizás la compañera hace referencia a una lista negra, que eso sí sucedió, que fue de la última presidenta, Park Geun-hye, que ella sí hizo listas negras. De hecho coincidió con mi estadía en Corea, y como yo estaba muy relacionada con gente del cine, me lo decían. Tengo, bueno, conocidos que se fueron a otros países porque no pudieron trabajar más. Bong Joon-ho, de hecho, el director de Parasite, estuvo dentro de esa lista negra. Estas listas negras no tenían que ver con cuestiones de género, ¿no? Con listas negras sería director. Temáticas. Exacto. Y ahí es cuando Bong Joon-ho hace Snowpiercer en Europa y qué sé yo, porque no podía trabajar en Corea. Y ahora lo que está pasando, que eso sí lo podemos generalizar, que es culpa de las plataformas, es una censura que ya no es tal, sino que es justamente por el mercado. Hablar de temas que no sean demasiado pesados o que no estén tratados de cierta forma o que no haya escenas de sexo. O sea, la última vez que hemos visto una teta ha sido en 1980. Yo no sé. O sea, el cine realmente está siendo un espacio de los más conservadores y eso es algo muy preocupante. Es como que se está dividiendo mucho las aguas y por eso yo les recomiendo encarecidamente que salgan de Netflix, que no vean solo en Netflix. Porque Netflix es como si vieran solamente un canal. Está todo bien, porque de hecho pasan muchas cosas que pasan en la tele, pero vean películas de directores y directoras que les estamos recomendando, salgan de ahí, porque si no van a estar viendo, es como elegir ver un canal de televisión de 4 a 6 de la tarde, fin. Eso es Netflix en general, y en Corea no es la excepción. Entonces ya la censura no es tal, sino que bueno, si no me van a dar financiación para escribir sobre esto, bueno, escribo sobre lo otro. Si me van a poner trabas para hablar de esto, bueno, hablo sobre lo otro, porque en general
somos actores, queremos actuar, digamos. Las personas necesitan laburar y quieren hacer películas. Entonces, bueno, terminan trabajando en función de lo que les puede generar un exitoso camino a producir y a distribuir lo que están haciendo, ¿no? En la literatura lo que pasó, no tanto en Corea, sino en lo que se traducía, que hay instituciones que son las que financian, qué se traduce y qué no, y por momentos hay modas literarias. Hace 2 años, por ejemplo, si era algo de ciencia ficción, te lo aceptaban inmediatamente. Ahora, si es ciencia ficción, ya está como medio, no es lo que es recomendable. Y en ciertas instituciones son más conservadores con la idea de literatura. Está la idea de la literatura coreana tiene que ser tal cosa, y vos capaz que venís a algo con un autor o autora un poquito distinto de lo que ellos piensan que es literatura y no te lo financian. Pero no por una cuestión, no sé a qué te estás refiriendo exactamente, capaz que como una cartilla de censura, no se puede hablar de esto y esto y esto, sino que, bueno, de un jurado que piensa que la literatura es cierta cosa. Hay una pregunta, ¿hay una tendencia a abrirse a Occidente la literatura de mujeres de Corea? Y si es así, ¿esto hace que los temas sean menos regionalistas? Bueno, antes de decirle a Nicolás, por ahí no hay que ser tan estáticos, ¿no? De estar hablando de Oriente a Occidente, porque en la formación suele haber una formación también leyendo clásicos de la literatura, que bueno, que quizás tiene el estereotipo occidente, pero están formados también en clásicos de la literatura latinoamericana, que muchas veces han leído, que tanto digo, para el cine, para las artes en general, esta distinción de Oriente y Occidente un poco estática, creo que ya por ahí no representa, pero bueno, le dejo a Nicolás, que es el especialista. Sí, yo cuando me dicen Occidente, desde Corea pienso, bueno, Estados Unidos y ciertos países de Europa. No es que están pensando, sí, quiero estar en Argentina porque es el país de Borges, eso no pasa. Y sí, pero eso no pasa en Corea, pasa en absolutamente todos los mercados. Se ve, incluso te podría decir 100 escritores argentinos que cuando empiezan a publicar en ciertos sellos abandonan cierto léxico medio local de su región y empiezan a hablar en español neutro, español CNN, porque quieren ser publicados en todos lados. Pero eso no es algo de Corea, es algo del mercado internacional de la literatura, que es eso, entre más simple, como lo que dijo un poco Sofía con Netflix, más exportable. Si te pones a hablar que yo en un dialecto perdido de la montaña de Piripuicho, y capaz que no te van a leer en ningún lado, así que vos escribís en un coreano más estándar. Eso pasa, pero como también pasa en Argentina, como pasa en Bolivia, como pasa en España, como pasa en todos los países del mundo. Está esta idea de la internacionalización de la literatura y hay una simplificación en este idioma global. De hecho, se nota mucho en la gramática, cuando vos lees los originales, cómo tratan de ser simples a propósitos. Porque lo más difícil de traducir es lo que no se traduce. De hecho, yo como editor me pasa que todas las traductoras y traductores me vienen con textos muy simples y no se atreven a cierta literatura más compleja porque es difícil de traducir. Por eso. Vea otro que es general, ¿qué hay de real y de ficción en los conflictos que aparecen en algunas miniseries y que plasman la problemática que padecen los jóvenes delincuentes, que a su vez son víctimas de su entorno por los maltratos, las desigualdades? Bueno, se refiere a unas series de Netflix como El Tribunal de Menores, El Tranvía. Bueno, podría aplicar a lo que están diciendo sobre qué hay de real o no, de representación en la literatura y en el cine. Bueno, una pregunta bastante amplia igual, no sé si alguno quiere comentar. Creo que igual algunas menciones se hicieron, ¿no? Pero hay también, ¿no?, problemáticas y Nicolás muy puntuales que aparecen ahora en torno al mundo de las mujeres, como decía, ¿no? No solo, por ejemplo, Nicolás ponía el caso ¿cómo se llama? Está todo sobre sobre mi madre, que bueno, usar también la discusión de la homosexualidad de la hija para poner también un montón de otros temas, ¿no? Culturales, que están muy presentes, o sociales del siglo XXI, el tema habitacional, que claramente aparece todo el tiempo. Bueno, los dejo ustedes si quieren decir. ¿Algo más? No, yo creo que, digamos, no hay una ficción que represente la realidad nunca, sino que, bueno, la realidad es muchísimo... No es un discurso falso ni verosímil, sino que es simplemente un aspecto sesgado de la realidad. Porque es imposible abarcar la realidad desde un discurso
unitario. Hay muchos intereses, muchas miradas, la mirada del artista, la mirada de los productores, la mirada del mercado. No creo, eso pasa mucho, que uno piensa que, bueno, el famoso soft power, poder blando, que es qué nos quieren mostrar. Te preguntan, y ahí cierro con esta pregunta, Nicolás, ¿cuáles son los temas que han sido más difíciles de traer al español de una manera que conecte con el público latino? Y yo te agrego ahí una pregunta, una curiosidad, bueno, si hay alguna dificultad, un aprovechamiento del mercado de la literatura japonesa, que es un mercado que es bastante ganado ya en Argentina, ¿no? Hay lectores por ahí que no estudian las diplomaturas ni estudian sobre Asia, sino son grandes lectores igual de literatura japonesa, y si eso de alguna manera contribuye, ¿no? Busca diferenciarse, bueno. Sí, si bien la literatura japonesa es muy distinta a la coreana, pasa en Argentina, en Latinoamérica, que la gente que normalmente lee literatura japonesa ahora está sintiendo curiosidad por la literatura coreana. Como que hay un efecto, contagio de, che, a ver qué está pasando acá, puede ser interesante, y tal vez el mercado se expanda o no, no lo sé. Y lo que es difícil, eso es algo que me pasó a mí cuando yo empecé a leer literatura, que era esto que pasa en ciertos países que todavía no son como parte del panteón internacional de la literatura, que todo se limitaba a un tema, que era la guerra de Corea. Yo leía temas guerra de Corea, guerra de Corea, guerra de Corea, y en un momento ya era como, háblenme de otra cosa, por favor. Es como que en Corea solo lean novelas de la dictadura argentina. ¿Cuántas novelas le puede interesar a un coreano sobre la dictadura argentina? 2. Y bueno, en un momento empezó a abrirse el abanico, sobre todo con estas autoras que les comenté, que fueron hechas como, hay otros temas de los que hablar, se descubrió por el día a día en la literatura coreana, ya no era la guerra de Corea y el soldado y la destrucción de la familia, sino, bueno, ¿qué me pasa cuando no tengo para tomarme el colectivo? Y empezó a ver como, bueno, esa fue una dificultad al comienzo de la editorial, de una producción muy limitada de lo que se traía a Argentina, que eran temas muy puntuales, muy de nicho, que en un momento se dieron cuenta que había que abrir el abanico. Y eso pasa con muchos países. Si, por ejemplo, quieren buscar ahora literatura de Pakistán, van a ver que solamente les aparece literatura de la guerra civil con India. Si ven algo de Malasia, también. Son como países que quedan atados a un conflicto histórico y a veces no pueden salir de ese laberinto. Corea pudo salir a nivel cultural y de repente ya ni se lo asocia con ese periodo histórico en la cultura popular. Bueno, muchas gracias. Creo que no me salté ninguna pregunta, aunque veo que alguien, pero no sé si alguien más está escribiendo. Ah, sí. Bueno, me gustaría preguntarles a ambos sobre qué géneros, tendencias nos recomiendan prestarle especial atención y qué está pasando, qué se viene. Bueno, quieren ahí novedades, quieren una primicia en realidad de la literatura y del cine. Bueno, y tendencias en géneros, entiendo, tanto para la literatura y para el... En Corea lo que está muy de moda ahora es la literatura del yo, esa suerte como de mezcla de ficción y ensayo. Hay una novela, capaz que la escucharon, Quiero morirme y comer tteokbokki, que lo recomendó un muchachito de BTS. Y bueno, eso es de hecho, yo que trabajo con instituciones coreanas, me dijeron, empezá a traducir de esto, es como que quieren poner de moda la literatura del yo. Eso es lo que se viene. Que es una suerte de ficción con mezcla de autoayuda, ellos le dicen ficción curativa, como una suerte de diario con novela, género mixto se dice en literatura. Sí, bueno, en Corea lo que les comenté un poco con respecto a las plataformas y la presencia de las directoras mujeres ahí. Sí, en realidad el consejo o la recomendación es, que un poco lo dijo Nicolás, no creer que sabemos algo solo porque vemos mucho. Yo mientras más estudio sobre Corea, estoy haciendo una tesis de maestría sobre cine coreano que me la está codirigiendo María del Pilar, más me doy cuenta de todo lo que no sé. Entonces es con humildad y con mucho registro nuestro eurocentrismo enfrentarnos a esos productos culturales.
no creer que sabemos un montón de Corea porque vimos todo lo que hay para ver en Netflix, porque escuchamos y porque leemos todas las maravillosas publicaciones de Hwarang. Eso es solamente una parte, depende, como dijo Nicolás, de un montón de factores cuyo eje principal es el mercado. Entonces, ojo con eso. Y lo que sí me encuentro mucho, que por eso me gusta este espacio de Mariel Pilar, porque no está acá, es mucha soberbia en personas que hablan sobre Asia, con un conocimiento que es imposible que tengan, porque somos personas de otras culturas que nos estamos enfrentando a la culturas milenarias que vienen haciendo y escribiendo y produciendo. Entonces, eso más que nada. Interésense, profundicen lo más que puedan, produzcan también contenidos, papers en español, que hacen mucha falta, y si quieren aportar a esta causa, es eso, es ser Sí, humildes y me entender. parece como interesante lo que dice Sofía, que también muchos temas por ahí en el cine, ¿no? Que fue más notorio por ahí cuando apareció, por ejemplo, Parásito, ¿no? Y todas estas discusiones, hay muchos temas que han estado desde hace muchas décadas en el cine independiente coreano. Lo que pasa es que por ahí, bueno, no se consume, el circuito independiente es más difícil, quedan públicos mucho más restringidos, pero no que no formaban parte de discusiones hasta mismo del cine, ¿no? Que son, y pasa un poco ahora por ahí con películas, me parece, o series, se ve mucho en Netflix, que se ven mucho, pero que son temáticas que hace 20 años viene planteando también el cine independiente desde otro lugar, y bueno, por ahí ahora se expanden al estar en estos productos de consumo más masivo. Mientras tanto, para que Nicolás vaya reflexionando, te piden que les dejes alguna novela de estas de género mixto para, como consejo, a ver, para leer, sí. En español no hay nada todavía, Ok, van a tener que esperar. pero en inglés está esta que la deben conseguir, esta está en ebook, que es Me quiero morir y comer tteokbokki. I wanna die, I need tteokbokki, algo así. Ok. Alguna otra cosa ahí está bueno en inglés, así que ahí ya quedó resuelta. Bueno, y última pregunta. A mí confieso que algunas de esas que estabas nombrando me hace acordar un poco igual a la literatura japonesa, pero no con la expertise de las diferencias de géneros, por ahí en el tipo de historias de esa literatura, así también del show que hay bastante en Japón. Justo lo de Nicolás, ¿creen que la expansión del K-pop ayudará a la visibilización de las mujeres en estos ámbitos, en cine y literatura, y les ayudará a que ganen mayor espacio como aportaciones a la misma cultura coreana? Yo Muy creo que amplio. sí, porque la verdad que, a ver, gracias al K-pop, o sea, yo cuando hago talleres, cuando voy a charlas de libros, todos se metieron en Corea por el K-pop. O sea, es casi el 90% de la gente se metió en Corea por el K-pop, así que yo creo que sí, que es como el gran motor que hizo que Corea, que sea un miércoles a las 7 de la tarde y haya 70 personas hablando de Corea, viene por ese lado un poco. Es la gran puerta de entrada a la cultura y después, bueno, uno se va para el cine, se va para la cocina, se va para el taekwondo, pero en su gran mayoría, al menos las jóvenes y los jóvenes vienen por el K-pop. Sí, apoyo también lo que dice Nicolás. Muchos en jóvenes fueron por ahí, en juventudes remotas, ¿no? Por ahí eran muy chicos, de hecho, porque el pop a veces les gusta a gente de 12, 13 años, realmente muy jóvenes. Y bueno, y después ya se quedaron vinculados, como dicen, ¿no? Se les abrió la curiosidad y empezaron a consumir un montón de otros productos culturales. Sí, sí, Sofía se le fue la conexión, me parece. Sí, me parece que desapareció, se ha desconectado. ¿Tiene alguna otra pregunta? Creo que estamos, si no, hasta ahí creo que no me salteé a nadie. Bueno, lamentablemente a Sofía le ha pasado algo, porque de golpe se nos fue. Te piden que les dejes el mail siempre que quieras, Nicolás, ahí en Les el chat. dejo el Claro, Instagram de la capaz, editorial claro, el Instagram. y Ahí está, ahí si necesitan algo respondemos los mensajes muy rápido, así que perfecto. Bueno, lamentablemente se nos fue Sofía, pero bueno, les agradezco. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta o quieren, necesitan alguna otra recomendación. Yo también les recomiendo la mayoría de las obras que han mencionado, súper interesantes. Bueno,
hay agradecimientos. Y bueno, vamos a dejar acá, entonces, si no tienen más preguntas. Bueno, les voy a agradecer a Nicolás por la presencia, por el tiempo, también a Sofía, aunque se haya desconectado, se le haya caído la conexión muy probablemente también, le quería agradecer. Y se cortó la luz. Bueno, justo estábamos hablando antes de que empezara la jornada, que yo me preocupé y les dejé como a ellos como anfitriones también pensando que se podía cortar la luz, se le cortó a ella, así que bueno, ya sabemos que son cosas que pasan y estamos teniendo un calor muy fuerte para los que no son de Buenos Aires o de Argentina, pero bueno, está haciendo muchísimo calor y eso está afectando lamentablemente los cortes de luz. No debería, pero sí estamos. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar, una enorme presencia en este evento, y bueno, y les iremos informando, nos pueden seguir, ya saben, en las redes de la diplomatura también, iremos informando sobre otras actividades que vamos a ir realizando durante el año. Así que bueno, muchas gracias a todos. Chao, muchas gracias.